invito a que abras tu Biblia en Efesios, capítulo 2, verso 1. Vamos a leer desde el 1 hasta Apocalipsis, capítulo... No se crean. No, vamos a leer hasta el verso 6. ¿Lo tienes, mi hermano? Efesios capítulo 2, verso 1. Dice su palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y especifica: por gracia sois salvos. Y juntamente, y quiero que escuches esa palabrita, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando tuve a mi primer bebé, a mi primer pequeña, tuvo nuestra atención porque, fue nuestro debut como papás, y también fue la primera de nieta de los abuelos. Y había que el regalito, que el dulcito, no sé, que la comida, que la prenda. Había atención hacia ella, pero como no había más en la familia, más que nosotros dos, mi esposa, yo y la bebé, no nos preocupábamos por ser equivalentes con los demás hijos porque aún no llegaban. Cuando llegó mi segunda hija, por un tiempo, la pequeña no se percataba si le regalaban algo, como muchos bebés. Si les dan una gorra, pues ni cuenta se da. Si les regalan que las botitas, que para comer, que la carriola, no, los usa, claro que sí, pero no se da cuenta, no tiene esa sensación de gracias o que a mí no me han dado. Pero una vez que creció y empezó a tener ese conocimiento, empezó a poderse comunicar y a ser más, como decimos, abusado, empezó a ver que a la mayor le daban y luego decía: ¿y yo? Y llegaba el cumpleaños de una y le daban el regalo a ella, y la otra: ¿y yo? Luego llega la tercera y los abuelos daban el regalo para una, y de pronto la segunda empezó a decir: ¿y yo? Ay, sí es cierto, ya son dos que también prestan atención. Ok, está bien. Y ya se trató de tener esa equivalencia con los dos, ese equilibrio. Pero luego llegó la tercera y dice: ¿y yo? Y créanme, ya no es lo mismo salir al cine, ya no es lo mismo salir a los tacos. Y viene otro, solo Dios sabe. Pero lo que quiero decir es que el amor de Dios para su Hijo Jesucristo es grande, es extenso y poderoso. Pero la Biblia me enseña que por Jesucristo nosotros también podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces entra esa también conciencia de preguntar: ¿y yo? Porque todo lo que Dios le ha dado a Jesucristo, su poder, su grandeza, eternidad, lugares en los cielos y esa realeza, esa autoridad, se la ha dado a su Hijo Jesucristo. Pero la Biblia me enseña que también Dios te lo quiere dar a ti como hijo de Dios. En otras palabras, lo que quiero decir es que si tú preguntas: ¿y yo? Bien, Dios te quiere conceder también lo que le ha dado a Cristo. Y quiero que escuches bien con atención esto y lo lleves en tu corazón, y cuando se acabe el mensaje y llegues a tu casa, o si ya estás, cuando lo escuches por retransmitido, que entiendas esto. Dios
quiere darte a ti esas misericordias, ese amor, esas bendiciones que también le ha dado a Jesucristo. Y si puedes verlo en la persona de Jesucristo, te puedes dar cuenta también que ese amor, ese poder, esa gloria y grandeza también es para ti. Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, vengo ante tu presencia dándote muchas gracias por ese amor. Gracias porque tú nos permites, Padre eterno, estar aquí, Señor, escuchar tu palabra, y ruego en el nombre de Jesucristo que tomes nuestras vidas, toma nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, que tu palabra llegue, Padre Santo, a nuestros oídos, pero que entre a nuestros pensamientos y se establezca en lo profundo de nuestro corazón. Que cambies nuestras vidas, Padre Santo, tan profundamente que sea a un nivel personal, Padre eterno, que tu espíritu se mueva con esa libertad y toda oposición sea quitada en el nombre de Jesucristo y establezcas tu gobierno. Declaro, Padre Santo, ese reino tuyo en nuestras vidas, en nuestras mentes, y te doy gracias por lo que tú vas a hacer en esta palabra. Gracias por lo que vas a hacer en este lugar y por lo que vas a hacer con mis hermanos, Padre Santo, que van a escuchar este mensaje. Establece tu reino, envía tu espíritu, Padre Santo, que traspase tiempos, que traspase el lugar, Padre Santo, que llegue hasta nuestros corazones. Gracias, poderoso Dios, por lo que tú has hecho. A ti, Dios, a toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios me quiere conceder? Que le ha dado también a Jesucristo. Según este capítulo, en estos versos que leímos, su amor misericordioso se manifiesta en nosotros de varias maneras. En tres específicamente en esta parte. La Biblia me enseña que una de las maneras en que se manifiesta el poder de Dios sobre nuestras vidas es que juntamente con Cristo, y quiero que recuerdes esta palabra, juntamente, porque lo ha venido tratando de dejar claro el apóstol Pablo, juntamente con Cristo nos ha dado vida. En el verso 5, Efesios capítulo 2, verso 5 expresa: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. A veces nosotros comprendemos, y es difícil en ocasiones de separar o de encontrar la línea, aunque entendemos perfectamente cuando hay vida y cuando no, es difícil definirla como tal. Porque una persona puede continuar con vida gracias a aparatos artificiales puestos en su cuerpo o que lo mantienen con vida. Pero entonces, ¿cómo es que lo mantienen? Hay quienes dicen, bueno, ya tiene una muerte cerebral, eso es totalmente muerto, o está vivo, o está medio vivo, o está medio muerto. Ya en ocasiones el cuerpo no tiene la fuerza para por sí mismo sustentar o mantener la vida en sí. Entonces se trata de ayudar de alguna manera con aparatos externos, pero el cuerpo realmente está vivo o ya dejó de tener vida. Pero cuando ves a una persona corriendo, cuando ves a una persona brincando, cuando te veo a ti aquí sentado, entiendo perfectamente, no me queda ninguna duda, tienes vida, tienes vida. Y cuando veo a una persona que está sepultada, pues entiendo perfectamente que ya no tiene vida. Quizás en algún momento la tuvo. Bien, hablando en Cristo Jesús, hay diferencia también notoria entre aquellos que tienen vida en Dios y aquellos que están muertos en Dios. La Biblia me enseña que nosotros no teníamos vida, a pesar de que te movías y respirabas y caminabas. Vida como tal, la palabra de Dios me enseña, y es que te lo expreso de esta manera. Si la fuente de vida es Dios, y entiendo que conforme yo me acerco a Él tengo más vida, entonces conforme me alejo de Él tengo menos vida. Y cuando definimos falta de vida, el nombre que ponemos es muerte. Entonces, nosotros lejos de Dios tenemos muerte. Cerca de Dios tenemos vida. Y aquí Pablo expresa que nosotros estábamos lejos de Dios, no teniendo vida. Y quiero que prestes atención, porque aquí hay un misterio bastante fuerte que muchas veces caemos. Y de hecho dice la Biblia, todos nosotros en un tiempo estuvimos ahí. Dice su palabra en el verso 1, Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros. Pero expresa, cuando estabais muertos
Pero ¿a qué se refiere con que estaban muertos? Aquí lo expresa, en vuestros delitos y pecados. Cuando yo estoy en mis delitos y estoy en mis pecados, se define que estoy muerto, según en esta parte. ¿Sí lo entendemos? Ahí dice la palabra de Dios. Ahora, pero ¿a qué se refiere en mis delitos y en mis pecados? En el verso 2 dice su palabra, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, en otras palabras, andabas a la moda. Conforme a lo que la sociedad te dicta, conforme a lo que la mayoría de las personas hace. Y el asunto es que la corriente de este mundo dice va conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora, en este momento, opera en los hijos de desobediencia. Entonces, una persona que es desobediente va conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a la corriente de este mundo. Y es que la desobediencia se puso de moda desde hace mucho. Y la Biblia me enseña que si nosotros caminamos en desobediencia, vamos conforme a esto, a nuestros delitos y pecados. ¿Pero por qué? ¿A qué se refiere? Todavía sigo leyendo un poco más. En el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y explica qué es lo que es vivir en los deseos de la carne, haciendo la voluntad. ¿Sabes lo que es hacer la voluntad de alguien? Hacer la voluntad de alguien es cuando alguien tiene un deseo de algo y te manda eso y como él tiene ese deseo o ella tiene ese deseo, tú lo haces. Lo que se te mandó, lo que se te pidió, el deseo de esa persona, tú hiciste. Ese es hacer la voluntad. Si yo quiero que, no sé, me traigan unos cacahuates de la tienda y le pido a mis niñas que me traigan unos cacahuates de la tienda, si ellos me obedecen, están haciendo mi deseo, mi voluntad. Si se rebelan contra mí, bueno, ya no están haciendo mi voluntad, están haciendo la voluntad de ellos. O si viene otra instrucción aparte diciendo, no le hagas caso, bueno, ya decide. La Biblia me habla que cuando Dios pone al hombre en el huerto, a Adán y Eva, les dio permiso de comer lo que sea, excepto de un árbol. La Biblia me enseña el de la ciencia del bien y del mal. Ese fruto estaba prohibido y dijo, no vas a comer. Y llega de pronto una segunda opción, llega la serpiente con Eva, dice su palabra así, y le dice, no es cierto, no vas a morir, come de ello. Entonces están dos voluntades, una que no quiere que coma y la otra que sí quiere que coma. Cuando nosotros tomamos una decisión a quien decidimos obedecer, estamos haciendo la voluntad de aquel que decidimos obedecer. Con las consecuencias que vengan, ¿verdad? Pero al final hicimos la voluntad de aquel que nos mandó en el momento en el que obedecimos. La Biblia me enseña que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, conforme a la carne, dice la Biblia que hacemos la voluntad de la carne. Así lo expresa en el verso 3, haciendo la voluntad de la carne. Y también dice, y de los pensamientos, ¿qué rollo? Haciendo la voluntad de los pensamientos. Lo que quiero decir es que cuando tú te mueves a hacer tu deseo y a obedecer tu pensamiento, según la palabra de Dios, te transformas en un hijo de desobediencia. Y según la Biblia, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Y sinceramente, la mayoría, si no es que todos, hacemos la voluntad de nuestros deseos. Caminamos en la voluntad de nuestros pensamientos. El obedecer va en contra de esto. Y está difícil. Porque yo puedo tener el deseo de quedarme acostado, pero si me mandan a que me tengo que levantar, voy a tener que desobedecer mi deseo. Yo tengo el pensamiento de hacer este proyecto, pero si se me prohíbe,
Yo voy a tener que desobedecer a mi pensamiento. Te voy a platicar una ocasión. Bueno, yo creo que tienes experiencias respecto a eso. Pero en una ocasión había un aire en una iglesia que teníamos antes, más pequeña. Ese aire, en ese lugar había mucho polvo, todavía hay bastante polvo, que al punto que si no barres o no limpias, no sé, 3 días, ya parece que es playa. Ya tiene la arena ahí, puedes hacer castillos con el polvo. En esa ocasión había pasado el invierno, ya empezaban los calores y en todo el invierno no se había limpiado lo que era, teníamos un aire lavado, un pequeño abanico que estaba en el techo, y se había acumulado mucho polvo. Como no se había usado, no se había dado mantenimiento, ahí estaba. Comenzaron los calores y pues todavía no le damos mantenimiento. Después, un día, un hermano llega y se acerca a nuestro pastor y le pregunta: hermano, ¿puedo prender el aire? Dice: no, todavía no, porque no le hemos dado mantenimiento. Va, se sienta un ratito y luego se levanta y ¡pum!, prende el aire. Luego digo, imagínense, veía la columna de la gloria de Dios, ¿no? Por los ventiladores había una nube de polvo impresionante. A lo que me quiero centrar es que él tenía un pensamiento, tenía un deseo. Y a pesar de que escuchó la instrucción muy clara, no, él aún así decidió actuar en ello. Y estoy seguro que ejemplos como estos lo has visto en tus hijos, lo has visto en tu esposo o tu esposa, lo has visto en ti, que se da una indicación clara, limpia, fácil de entender, pero está también el deseo de mi pensamiento, está el deseo de mi corazón. Y muchas veces no hemos aprendido a negar nuestros pensamientos o nuestro impulso, nuestra carne. En ese momento nos transformamos en desobedientes. Entonces lo que quiero decir es que el obedecer la voluntad de tu carne, de tus deseos, el obedecer la voluntad de tu pensamiento te transforma en una persona de desobediencia, que es a donde opera el príncipe de la potestad del aire. Y si te transformas en una persona, en un hijo de desobediencia, entonces estás muerto en tus pecados y en tus delitos. Porque el pecado lo entendemos que es la desobediencia a Dios. Al hacer mi voluntad, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero al hacer la voluntad de Dios es evidente que tengo que negar, tengo que quitar mi voluntad. Necesitábamos vida porque no teníamos. La mayoría de las personas, y ahorita lo vas a escuchar, haz lo que hay en tu corazón. Que nada te detenga, que nadie te diga qué hacer, que nadie te gobierne. Tú tomas las riendas de tu vida. Y se oyen palabras muy emotivas y emocionantes y uno dice, ¡sí! Y el asunto es que eso me transforma en un hijo de desobediencia. La Biblia me enseña que nos sacó de esa condición, porque dice, juntamente con Cristo nos dio vida. Y si la falta de vida, muertos en mis pecados, en mis delitos, es ser desobediente, y dice, me dio vida, entonces me dio una condición diferente. Lo que entiende es que me dio la capacidad de obedecer. En el verso 5 dice, aún estando en esta condición, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Al punto que ya no obedecemos a nuestra voluntad, ya no obedecemos a nuestros pensamientos. Amén. 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 Hermano, pero ¿cómo batallo? Sí, lo entiendo. El obedecer es difícil siempre y cuando mi voluntad me grite, siempre y cuando mi voluntad sea tan fuerte. El obedecer es simple cuando he decidido negar mi voluntad, negarme a mí, para que Cristo sea quien gobierne. La Biblia me enseña que el amor de Dios y su misericordia hacia nuestras vidas se manifestó en que juntamente con Jesucristo, porque quiero decirte, y Jesucristo hacía su voluntad, pues es Dios. No, Él también obedecía. Él lo expresó, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Lo expresó muchas veces. Y vaya a estar en la cruz. No era un gusto de él, pero sí un deseo de obedecer, de traer esa salvación. Y si esa era la manera, de esa manera iba a ser. Sí lo mencionó, si es posible de otra forma, si es posible pasar de mí esta copa, pero lo expresa, así lo expresa él. No tenía el deseo de ser lastimado, no tenía el deseo de morir, pero tenía el deseo de obedecer. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así le dijo a Dios. Y nosotros podremos decir lo mismo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La misericordia de Dios hacia nuestras vidas se manifiesta en que nos da la oportunidad de obedecer. También la palabra de Dios me enseña que juntamente con Cristo, otra de las maneras en las que se manifiesta la misericordia, el amor misericordioso de Dios hacia nosotros, es que juntamente con Cristo nos resucitó. ¿No es lo mismo, hermano? No, es diferente. En el verso 6 dice su palabra, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él quiere resucitarte. Te explico, la resurrección viene cuando ya se hubo vida, pero se perdió. Entonces de los muertos se te levanta. De la condición en la que has caído, se te levanta. A veces nosotros entendemos, ok, se nos da una oportunidad, pero ya dos. Hay un dicho por ahí que dice, si me engañas o me estafas una vez, es tu culpa. Eres tú quien me engañó, eres tú quien me estafó. Pero si me engañas o me estafas dos veces, ya es mi culpa, porque no he aprendido la lección, hombre, todavía sigo con lo mismo. Y de la misma manera, pero la Biblia me enseña que aún Dios tiene esa misericordia, que a pesar de que nos dio una oportunidad, nos da una segunda oportunidad. Nos resucita. Y este punto de resucitarnos no es solamente empezar desde el inicio, dice la palabra de Dios, nos da nueva vida. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, verso 42. 1 Corintios capítulo 15, verso 42. Dice su palabra, ¿lo tienes? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Hay un cambio. No es lo mismo. No es lo mismo. En el verso 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. La resurrección no solamente te da otra vez vida, hay un cambio, ya no es igual que antes. Si bien antes tenía la vida y podía caminar y tenía ese gozo, se puede decir, pero caí, el pecado me llevó, me atrapó, mis tentaciones, dejé la voluntad de Dios, empecé a buscar mi voluntad y caí en mis pecados, caí muerto en mis delitos y estuvo mal. Ok, viene Jesucristo. Y como a Lázaro nos dice, ven fuera y nos resucita, pero ya no igual, no. Ahora con algo más fuerte, ahora con una determinación mayor, ya con una lección aprendida, porque si no, caray, coscorrón, entonces. Porque la Biblia me enseña, está bien, mueres en debilidad, pero resucitas en poder. Moriste en esas tentaciones, caíste en esas... Pero cuando Dios te levanta, eres inmune a ello. Eso si tú permites. Mira, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Vino, nació y tuvo vida. Y el poder de Dios, el Espíritu de Dios manifestado en su persona. Pero lo crucificaron, lastimaron su cuerpo, lo hirieron, lo maltrataron y lo enterraron. Pero Dios lo resucita a Jesucristo. Y ahora la segunda ya no es igual. Ya no pueden tocar su cuerpo. Ya no pueden maltratar su cuerpo. Ya no pueden insultarlo de la misma manera, ni tampoco pueden ofenderlo de la misma manera. Ahora el poder de Dios, si bien estaba fuerte en su vida, ya es mucho más poderoso. La Biblia me enseña en Apocalipsis, se levantó Él, el único digno de tomar el libro. Antes de ello no se había presentado.
pero después del cordero inmolado, así lo presenta Apocalipsis, en Apocalipsis, se levanta uno que ahora era digno, brincó a un nivel más fuerte, sembró una área, pero resucitó más poderoso. Y la pregunta es, si tú estás dispuesto a ser resucitado por Dios, con las leyes y condiciones de Cristo, el Espíritu de Dios es el que vivificará nuestros cuerpos. En Romanos, capítulo 8, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, ¿sí lo tienes? Romanos capítulo 8, verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, en el verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte y que lo hizo un ser más extraordinario, lo hizo más poderoso, lo hizo, si era obediente, dice la Biblia, se le exaltó hasta lo sumo. Si Él tenía autoridad en los cielos, después de ello, dice la Biblia, todas las cosas fueron puestas bajo sus pies. Dice la Biblia, ese mismo Espíritu que lo transformó a algo excelentísimo, es el mismo Espíritu que opera en nosotros. Ya no es el espíritu de los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? Jesucristo recibió la resurrección de los muertos por la obediencia al Padre. Wow. Y Dios te quiere dar a ti esa misma resurrección de los muertos, dándote a ti la capacidad de obedecer al Padre, obteniendo esa vida. Por último, otra de las maneras en que el amor misericordioso de Dios se muestra en nuestras vidas es que su palabra me enseña en el verso 6 de Efesios capítulo 2, verso 6, regresando, Efesios capítulo 2, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y la segunda parte dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que Él quiere también hacer en tu vida es que tú te puedas sentar en esos lugares celestiales. Él quiere que tú estés a su lado. La esperanza, la riqueza, la grandeza a la que Dios nos ha llamado no tiene comparación. En el capítulo 1 de ese mismo Efesios, en el verso 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si te das cuenta, Jesucristo no solamente tiene un lugar en los cielos, está a la diestra de Dios. Y dice, y juntamente con Cristo, junto con Él, sentarnos nosotros. Y este es un privilegio extraordinario, sentarnos a la diestra de Dios. Y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Decirte, vente, mijo, siéntate aquí. Hay un pequeño parábola que Jesucristo enseña y al mismo tiempo, digo, para tomar nota de ello, en una enseñanza que dice que cuando te invitan a una casa, que no busques los primeros asientos, que te sientes atrás o en aquellos lugares porque pues no es tu casa. Dice así, si el que te invitó te ve y te dice, hey, vente más adelante, entonces tú te levantas,
Y enfrente de todos los invitados recibes esa honra. Y caminas muy lujoso y llegas hasta mero adelante. A diferencia que si llegas luego adelante y dices, no voy a hacer que otro más distinguido que tú vaya a venir y te diga, vente, le diga al otro, vente adelante y a ti te diga, vete para atrás. Y entonces con vergüenza te levantes y vayas a ocupar el lugar de atrás. Muchos toman esto muy en serio y llegan a la iglesia vacía, sentándose hasta mero atrás, ¿verdad? Esperando que el pastor les diga, vénganse para adelante. No. Pero lo que sí es que la Biblia me enseña que Dios te quiere dar a ti la capacidad de poderte sentar al lado de Dios. En otras palabras, recibir esa honra de enfrente de todos esos ángeles, enfrente de todos esos seres vivientes, llegar hasta sentarte al lado del poderoso Creador, del Eterno. Porque ahí es donde está sentado Jesucristo. Su palabra me enseña que esto es gracias a que nos permite servir a Cristo. Hay una pequeña llave para esto, no es solamente por chulos. Hay una pequeña llave. En Juan capítulo 12, verso 26. Jesucristo dijo así, Juan capítulo 12, verso 26. Dice su palabra, si alguno me sirve, está hablando Jesús, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Y sabes cuál es la cualidad de los servidores? Que obedecen. Que obedecen. Un ayudante que verdaderamente sirve es porque obedece. Un ayudante que no sirve es que no obedece, que nada más hace lo que quiere, pero no obedece. Llegas con tu ayudante a poner un cuadro en la pared, pásame el taladro, no, ve tú. Bueno, pásame el taquete, no lo encontré. El martillo está muy pesado, ¿para qué lo quieres a tu lado? Pero un ayudante que sirve es aquel que está dispuesto, que está presto, que está en la misma sintonía, que es, pásame el taladro, aquí está. Que pone, sosténme aquí, te lo sostengo. Jesucristo dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, promesa de Cristo, mi Padre le honrará. ¿De qué manera? Diciendo, vente para acá. Siéntate acá, a mi lado. Y tú enfrente de todos esos ángeles, con esa honra que Dios te va a dar por servir a Jesús. La Biblia no me enseña, si alguno me desobedece, donde esté yo estará. No. Por ello nos da vida, para poder obedecer a Jesucristo. Por ello, al poder obedecer a Jesucristo, nos resucita para tener una nueva vida, una esperanza distinta y una manifestación de la gloria de Dios diferente y más fuerte, caminando en una vida renovada para podernos sentar donde está Jesucristo sentado. Concluyo con esto. Dios te quiere y te ama y quiere concederte a ti lo que le ha dado a Cristo. En Efesios, en el capítulo 1, en el verso 22, termino con esto. Dice su palabra, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, todo el dominio y autoridad y todo lo que le ha dado a la cabeza, también se lo da al cuerpo. Por ello, donde está Jesucristo, que es la cabeza, el cuerpo tiene que estar. Y lo que recibe la cabeza como premio, corona y honra, el cuerpo también lo recibe. Su iglesia también lo recibe. Dios quiere darte a ti todo lo que le ha dado a Cristo. Juntamente con Cristo te quiere dar vida. Juntamente con Cristo quiere resucitar tu vida. Juntamente con Cristo quiere que te sientes a su lado. Tú y yo necesitamos lo que Dios está dispuesto a darnos. Tú necesitas, y sé que lo sabes,
Tú necesitas esa vida. Tú necesitas ese cambio. Dios lo ha escuchado y lo sabe. Y Él te habla y te dice, lo quiero dar. Te quiero resucitar. Te quiero que te sientes a mi lado y no quiero expulsarte, no quiero echarte fuera, no quiero que estés lejos. Te quiero cerca de mí, así como Jesucristo está cerca de mí. Pero también tienes que estar tú dispuesto a obedecer a Dios. Estar dispuesto a recibir esa vida. Estar dispuesto a cambiar de hábito para ser renovado y resucitado. Estar dispuesto a sentarte en esos lugares celestiales. Pasar ese tiempo de oración. Ser envuelto por esa gloria de Dios. Permite que la misericordia de Dios llegue a tu vida. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Tú lo sabes. Dios ha escuchado ese corazón y está dispuesto a darte a ti esa vida. Entonces te invito a que le digas al Señor Jesús, gracias por ese amor, por esa misericordia, gracias por ese tiempo, gracias por esa oportunidad, pero no desaproveches este momento. Si Dios te quiere dar vida, recíbela. Si Dios te quiere levantar del lugar donde estás, de esa condición que tienes, de esa herencia y de esos hábitos, sal fuera. Jesucristo le dijo a Lázaro, sal fuera. Y a como puedas, intenta salir de ese lugar, porque la vida ha venido a ti. Porque la oportunidad ha llegado a ti. Vamos a orar. Padre Santo, vengo ante tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia. Gracias, Padre eterno, por tu cuidado. Ruego en el nombre de Jesús que establezcas, Padre Santo, ese reino, que establezcas, Señor, ese dominio, que establezcas, Padre Santo, esa misericordia tuya, Padre eterno, y que podamos recibirla. Tu palabra me enseña que juntamente con Cristo nos quieres dar vida. Juntamente con Cristo nos quieres acercar donde estás tú, a hacernos obedientes, a tener la capacidad de negarnos a nosotros y vivir, Padre Santo, cerca de ti, tener vida. Tu palabra me enseña que juntamente con Cristo nos quieres resucitar. Nos quiere sacar de la condición de entre muertos. Nos quiere sacar de la condición de enterrados. Nos quiere sacar, Padre Santo, de esos pecados, de esos hábitos, de esas debilidades, y llevarnos a lo que es una vida plena. Tu palabra me enseña, se siembra esa corrupción, pero se resucita en incorrupción. Se siembra debilidad, pero se resucita en poder. Se siembra en deshonra, en vergüenza, pero se resucita un hijo de Dios. Tú quieres traer esa vida digna a nosotros. Te ruego en el nombre de Jesucristo que establezcas tu gobierno, Señor. Establece tu dominio. Pon tus manos poderosas en la vida de mis hermanos. Pon tus manos poderosas en nuestros corazones. Pon tus manos poderosas, Padre Santo, en los hogares. Padre Santo, haz tu obra, Señor. Gracias por lo que tú has decidido hacer en el nombre de Cristo Jesús.